Bueno, un placer. Nuevamente estamos aquí en nuestra programación de la semana. Todos los jueves hasta misma hora nos encontramos a través de los live que estamos haciendo. YouTube, como Face, Instagram y también a través de los canales de televisión. Quiero agradecer, como siempre, a nuestros invitados especiales porque ellos hacen el verdadero y lindo contenido de cada programación. Hoy vamos a tener como invitada especial a la licenciada Nati Rodado Hernández. Ella es de España y estamos en directo con ella, como asimismo el licenciado Gabriel Arturo Cabrera de Perú, gracias Arturo, y Luis Ayola, que de Misiones Paraguay, que él ya es nuestro productor de nuestra programación, que se llama ECO. ECO, Educación, Ciencia y Oportunidades. Y nuestro eslogan es Sembrando Conciencia. Hoy vamos a hablar, como siempre, y le estamos dando ya bastante fuerza a esto, que es ¿cuál es el nuevo paradigma de la educación post-pandemia? Y toda la revolución que ha generado la tecnología y hoy por hoy, que también es un tema muy, muy importante en la educación, que es la neurociencia. Así que tenemos invitados especiales, desde ya le damos la bienvenida y puede hacer también realizar sus preguntas a través de nuestro YouTube. Y hablando de YouTube, pueden inscribirse allí, así que están apoyando al canal de CT, Ciencia Trinacional. Bueno, le damos la bienvenida, como está mucho más lejos y a punto de ir a dormir, a la licenciada Nati Rodado Hernández de España. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida a nuestra programación. Muchas gracias. Buenas noches aquí y buenas tardes allí. Encantada. Exactamente, buenas tardes aquí. Gabriel, ¿cómo está por allí en Perú? Bienvenido a nuestra programación. Estoy, estimada Blanca, ¿no? Que estamos todos tranquilos en Perú, estamos un poco, como igualmente que todos, creo, un poco vividos y a cuarentena con el tema de la pandemia, pero bueno, por ello vamos viviendo día a día, trabajando igual, como usted menciona, ¿no? Con este nuevo paradigma y con haciendo uso de las TIC, que acá es bien conocida como las tecnologías de innovación de enseñanza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va el programa para poder disfrutar y sobre todo, como usted menciona, aprender más desde otras perspectivas que tienen este nuevo paradigma educativo, pues, ¿no? Totalmente. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestro querido dueño de la casa, Luis. ¿Cómo está, Luis? Gracias por vuestro apoyo en esta programación, mi querido. No, por favor, Blanca, para mí siempre es un placer y un aprendizaje. Muy feliz también por la calidad de los invitados que estamos teniendo. Así que yo me llamo a silencio porque son muy, muy importantes los invitados para poder escuchar en tiempo corto. Sumamente importante porque creo que todos los jueves entramos en una sala donde aprendemos muchísimo. La verdad que más allá de que en muchas situaciones prácticamente todos estamos pasando por las mismas necesidades, uno más arriba, otro más abajo, distinto, pero casi todos estamos pasando por la misma situación. Sí, también llevamos un bagaje de conocimiento. Y esto es muy importante porque creo que hoy por hoy donde tenemos que apuntar es la educación y yo por eso agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, la pregunta es la siguiente, como habíamos dicho, y no sé si va a contestar. Vamos por Perú. ¿Cómo Perú? Porque queremos conocer todo lo que están en nuestra programación, más allá de los que nos dan seguimiento. Cada uno quiere conocer cómo está llevando hoy por hoy Perú a través la educación, a través de la pandemia. ¿Cómo se han integrado? ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que le despertó a la ciudadanía en Perú? Bueno, hablando técnicamente, ¿no? De qué se ha integrado la educación en un caso particular de la educación básica pública, que se puede decir que ofrece el gobierno un plan, la Estamos teniendo problemas de internet, me parece. Bueno, mientras él se conecta, porque estamos teniendo ya de hoy un problemita de internet. ¿Cómo? Sí, por eso le vamos a trasladar la pregunta a Nati. Nati, ¿escuchaste la pregunta, mi querida? Queremos saber. Sí. Porque nosotros por información, en esta región, por la información que recibimos a través de los medios de comunicación, España ha recibido realmente un gran golpe en la ciudadanía en general. ¿Cómo la están llevando? Sí. ¿Cómo están en este momento ustedes, mi querida? Vamos a remontarnos al mes de marzo, cuando
se instaura aquí un estado de alarma en el cual, bueno, nos tenemos que confinar todos en casa, los niños no pueden salir y vamos a trasladar esto al ámbito educativo. Los docentes desde su casa tienen que hacer las clases virtuales, por así decirlo, tienen que preparar sus sesiones con sus trabajos para cada uno de... Sí, habla un poquito más fuerte. Para cada uno de sus alumnos. Desde el confinamiento, pues bueno, se envía trabajo a casa por el ordenador y vamos realizando los trabajos. Esto es durante el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Esto supone pues un trabajo extra para los docentes, que son los que están desde casa preparándose las clases, más luego impartiendo la clase y el trabajo. Eso por primera parte. Y por segunda parte, los padres. Los padres nos vemos abocados a hacer más horas de las que nos corresponde sentado con nuestros hijos, a hacer la tarea del docente y bueno, revisar las tareas y después enviarlas. Hemos llegado el verano, hemos descansado todos. Situación actual. Pues es un mare magnum, es un problema, porque aquí en España estamos distribuidos en comunidades. El gobierno central quiere hacer responsable a cada comunidad a nivel educativo de lo que se debe hacer. Están teniendo reuniones cada 2 por 3. Con la problemática del COVID no saben si las clases van a ser presenciales, semipresenciales o cómo se van a llevar adelante. En cada comunidad tiene un protocolo distinto. Aparece también una cosa denominada la figura del coordinador de COVID. ¿Perdón, la figura del coordinador de COVID. Lo van a aplicar, sí, lo van a aplicar en los centros. No sabemos si será un docente, si será un pedagogo, si será un psicólogo, si será una persona extra, la cual organizará los pasillos, organizará todo el protocolo de higienización de manos, de distancia. Bueno, eso como anécdota. Problema que tenemos en España. Se deben de insertar al sistema educativo más profesores, más maestros, porque no hay bastantes. Las ratios son muy elevadas y si las ratios de las aulas son pequeñas, se puede trabajar con el grupo, pero si las ratios son elevadas, se tienen que desdoblar. Problemática que nos encontramos. El gobierno y perdón que te no corte aquí, perdón que te corte aquí, mi amor, para no cortarte. Las aulas allá son ¿de cuántos alumnos como máximo? Eso es por un lado. Como máximo, en teoría, como máximo deberían de ser de 20. Claro. Pero está entre 20 y 35. 35. 35, sí. Casi el doble. ¿Pero las aulas en colegios públicos o también en los privados? En colegios públicos ha incrementado el número de alumnos más que en colegios privados. Aquí el colegio privado, más que se utiliza, el colegio privado es el concertado. Es decir, el colegio que con ayudas públicas funciona como si fuera un colegio privado. Porque un colegio privado en sí no se lo puede costear casi ninguna familia. Realmente aquí somos un país de trabajadores. Entonces, el colegio público es lo que más se suele utilizar. Lo que más acceso tenemos es el colegio público o concertado. Entonces, aparece la figura del coordinador. Nos hacen falta más maestros y no se están incorporando. ¿Por qué? Porque, claro, si tenemos 35 alumnos por aula o 30 y se tienen que desdoblar o tienen que coger el comedor para mantener las distancias y dar allí la clase, o en comunidades autónomas sí que se tendrán comedores escolares y en otras comunidades no. En comunidades autónomas será presencial 3 días y semipresencial en otras comunidades. Depende, es que aquí tenemos tantas comunidades como diferencia de educación. Entonces, la verdad es que tenemos un mare magnum serio. Los sindicatos son los que están más apoyando al maestro para que haya también huelgas como forma de reivindicar que esta situación no es la que nos corresponde. Pero bueno, las reuniones básicamente se puede decir que son muy pocas las que se han hecho y a día de hoy, a 10 días, a 3 semanas de empezar el curso, son las noticias más
Más Vamos, resaltante, digamos, lo que en resaltante, este sí. momento. Lo que en este momento más sabemos es que no hay nada definido ni nada claro. Es, pues eso, depende de comunidades. La Comunidad de Murcia empezará un día, la Comunidad de Madrid empezará otra, la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo, lleva otro protocolo y otros requisitos. Entonces, claro, unificado no hay nada. Yo, mira, una pregunta que te quiero hacer porque la desconozco, obviamente, y siempre pensé que porque España está en Europa y bueno, y a Europa lo tenemos como máximo, ¿existen comedores escolares también en España como aquí en nuestros países de...? Sí. No sabía, mira. Sí, hay comedores escolares. Aquí tenemos lo que se llama una jornada partida, es decir, de 9 de la mañana a 12:30 y de 3 a 4:30, depende de comunidades, o de 3 a 5. Ahora hay mucha polémica porque quieren una jornada intensiva. Yo no soy partidaria de las jornadas intensivas en los centros. Porque eso, claro, para los padres que tienen un nivel económico o trabajan en administraciones o trabajan, se puede decir para el Estado, que trabajan en una jornada intensiva de mañana, muy bien. Pero los papás que tenemos niños, o bien que somos trabajadores autónomos, o bien que trabajamos en empresas a horarios rotados o cosas similares, pues yo creo que el niño debe tener su jornada educativa de mañana y tarde. De tarde. Por tanto, existen comedores escolares, claro. Entre las Perfecto. O sea, 12:30 el chico y las tiene, 3, claro. perdón, todo el día está en el colegio. El centro, sí. Ajá, mira qué bien. Y Sí. hay varias preguntas, pero vamos a ver si podemos entrar con Gabriel. La pregunta que te hicimos, Gabriel, ¿escuchaste, mi querido? Sí, logré escucharla, vamos a ver si la recuerdo totalmente, pero ¿se me escucha bien ahora? ¿Se me Sí, escucha bien? perfecto. Sí, mi querido. bastante Sí, te mejor. escuchamos, sí. Ya, muchas gracias. Bueno, continuando con lo que hablaba nuestra compañera Nati, ¿no? Igualmente acá todo empieza en marzo, si no mal recuerdo, ¿no? En marzo y pues fue de la nada, nos tomó de sorpresa. Un día viernes estábamos en el colegio coordinando todo lo que se iba a trabajar el año y el día sábado nos dicen que ya 2 semanas de clases, ¿no? No iba a iniciar nada. Luego de esas 2 semanas nos dijeron, tenemos que esperar ya un mes y luego del mes nos dijeron ya todo el año no va a haber clases, ¿no? Entonces tuvimos que esperar para nosotros planificar nuevamente, por así decirlo, enseñanza a distancia, porque se tardaban, no teníamos un rumbo fijo, es decir, no sabíamos si íbamos a ser nosotros encargados de proponer temas, o el gobierno iba a proponer temas, llevar ciertas plataformas para que sea accesible la educación a distancia, que acá la llaman educación remota, ¿no? Y bueno, después de casi 2 semanas lanzan una plataforma que se llama Aprendo en Casa, ¿no? ¿Cómo se llama? Aprendo en ¿Perdón? Casa. Aprendo en Casa. Aprendo en casa. Ujú. Ajá. Es un programa de educación remota que se promueve, ¿no? A través de 3 espacios, que es uno por internet, una página web, luego por transmisión vía radio, ¿no? Programas de radio y también por la televisión, ¿no? Y esto surge básicamente por la necesidad del país donde vivimos, porque hay varias zonas que no tienen acceso a internet, así mismo en la ciudad, ¿no? Hay personas que aún no cuentan con una computadora, no cuentan con un internet estable, como usted puede ver acá, el internet es poco inestable, ¿no? Sí. Igual, y la radio es muy importante porque eso llega a más lugares lejanos de todo el Perú, ¿no? Y Sí. bueno, se comenzó a trabajar con ello, se lanzaron los diferentes áreas, se fueron acoplando poco a poco porque al principio se comenzó a trabajar con lo que es comunicación, matemáticas y si no mal recuerdo, ciencias sociales, ¿no? Algo así como historia. Y luego se fue incluyendo lo que es diferentes áreas, ¿no? Entonces allí surgió otro problema para el docente, ¿no? Porque de mi área no había cursos todavía, no se aperturaba esa área y se decían, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Y nos mantenían en vilo, ¿no? Y pues, los demás profesores pues hablaban y se quejaban de que hay profesores que no trabajan. Entonces, eso emocionalmente choca al docente. Sí. Y bueno, llegó O sea que Perú está bastante complicado y la pregunta le voy a trasladar a Luisito para que la gente que nos estén viendo y de otros países también. ¿Cómo está hoy? La vez pasada lo tuvimos al viceministro de Educación y Culto de Paraguay, donde él comentó que ciertas clases para aquella gente, aquellos chicos y sus padres que no pueden acceder a través del WhatsApp o de una computadora por falta de internet, por falta de infraestructura también, estaban dando clases a través de las emisoras radiales. ¿Es así, Luisito? ¿Vos pudiste comprobar esto o allí en tu ciudad no precisan este tipo de asistencia? Aquí se está dando clase vía internet también, ¿verdad? Las clases vía
vía Zoom, vía todo lo que sea la parte de Internet. Y Ujú. también llegan de los canales abiertos, ¿verdad? Que el ministerio mismo propuso ahí llevar adelante las clases. Acá por radio no, ¿verdad? Pero es una dificultad que todavía es una obviedad que no se va a poder resolver este año, ¿verdad? Eso yo creo que se tiene que empezar desde ahora ya, porque por lo que vemos, y como dice la Licen de España, ellos empezaron de una manera muy brusca en marzo, ¿verdad? Y Sí, llegamos a septiembre y están como de vuelta, no tan así, pero están todavía en la situación problemática. sí. Y Perú también quiere decir que no va a haber una solución posible y ya se tienen que sentar las bases para que el año que viene se pueda, porque va a ser una nueva normalidad y va a ser una nueva normalidad con cortes. Lamentablemente vemos que es así, hasta que las supuestas vacunas, hay que ver también qué efecto hacen, pero vamos a estar complicados todavía en el ámbito. Y yo creo que se tiene que trabajar, ver qué es lo que sirvió, qué es lo que no sirvió y bueno, preparar para el año que viene porque vemos que va para largo. Claro, pero Luis, está ya como definido de que las clases presenciales en Paraguay no se van a dar. Hasta una confirmación, se había pensado en los técnicos, ¿verdad? Que iban a volver, pero como ahora empezamos mal acá en Paraguay, ¿verdad? El tema del COVID se está complicando cada vez más. Es un pensamiento, ¿verdad? No es nada oficial del ministerio, pero creo que por una cuestión de lógica no se va a volver. Yo creo que ya no se vuelve. He escuchado al ministro señor Peta que había dicho lo que no se iba a volver. Después se pensó en los técnicos y los que están por terminar, pero vemos que la situación va mal, entonces calculo que ya no se vuelve este año, pero no es oficial. Presencialmente no. Y acá hay una pregunta especial para Nati, querida Nati, vos que sos neurocientífica. ¿De qué manera la neurociencia debería o afecta a los niños? Y si es importante trabajar ya con un programa especial más allá de este golpe psicológico, no solo para los chicos, sino para el mundo entero, los padres y demás. ¿Debería estar inserta la neurociencia con la educación de los chicos? Y después tengo otra pregunta, Claro. pero me contestás esta y después te voy a... Sí, hacer la una pregunta es muy buena, es muy buena. Claro, es que son dos contextos que están muy distanciados, pero realmente deberíamos de acercarlos. La neurociencia es muy importante implementarla en la educación porque el cerebro es el CPU, por así decirlo, es la base fundamental sobre la que se debe de trabajar. Entonces, la palabra neurociencia aplicada a la educación es muy amplia, pero yo creo que se debe de trabajar desde ahí, desde una base neurocientífica aplicada Sí. a la educación. ¿Y por qué más ahora en esta situación? Aunque es complicado, porque no tienes esa afinidad o esa cercanía con tus alumnos para trabajar con una base neurológica, sí que se puede aplicar por la ratio de alumnos que es menor. Es decir, al ser menor se puede trabajar más cantidad de neurociencia, pero Sí. no de una forma tan definida como si estás dentro de un aula. No sé si me explico claramente lo que te quiero decir. Sí, lo que decís es muy importante. Y según tu Mucho. experiencia, según trabajo que has realizado, que tenés un montón Dios mío, tenés un título larguísimo. Fantástico. Mucha experiencia. Muchas gracias. Sí, mucha Gracias. experiencia, pero por sobre todo los conocimientos que uno puede recibir en Europa no son los mismos que puedes recibir aquí. Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Desde qué edad vos crees que la neurociencia se puede ir integrando ya en los niños, en los grandes, en los adultos? ¿Desde qué edad deberíamos Yo creo que Gabriel está de acuerdo conmigo que desde bien pequeños, porque la neurociencia aplicada a la educación, como dice el profesor Mora, los niños no tienen por qué empezar a leer cuando tienen antes de los 6 años, ¿no? Tiene que ser todo, pues, con arreglo a su evolución neuronal, cognitiva, pues le puedes aplicar
el aprendizaje. Ahí está la base neurocientífica, o la neurociencia aplicada a la educación. La edad no tiene edad, lo que tiene es características idiosincráticas de un niño, que no es la misma que la que tiene el de al lado. Entonces, con la idiosincrasia del niño, con las características básicas que tiene, aplicar un tipo de neurociencia u otra. No es que cada niño necesite una neurociencia, sino tiene unas necesidades neurobiológicas distintas. Y ahí está. Y, es saber leerlas. Dime. Sí, y yo te hago una pregunta siempre como digamos, como mamá o como algún televidente. ¿La neurociencia ayudaría al chico, al joven, de descubrir su propio talento para que no sea... Claro. ¿Perdón? Claro. La neurociencia aplicada a la educación es ver todas las potencialidades que tiene cada alumno y desarrollarlas. Te puedes encontrar dentro de la neurodiversidad del aula, dentro de un grupo que es neurodiverso, normotípicos, normoatípicos, gente con una alta capacidad, gente con problemáticas, con dificultades de aprendizaje, y ahí es donde entra el sustrato de la neurociencia. Sabiendo las características cognitivas que tiene ese alumno, tú puedes o potenciarlas o limitar aquellos aspectos que no quieres que vayan hacia adelante o que tenga más dificultad, y potenciar en sí lo que tiene de positivo. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión? A ver si podemos comunicarnos con Gabriel. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que estamos hablando, mi querido? Yo creo que sí, obviamente se tiene que aplicar las neurociencias, ¿no? En tal sentido la educación, no por el hecho de ser neurociencias, sino por respetar el discurso de educación integral, ¿no? Si nosotros mantenemos un discurso de educación integral, no podemos deslindarnos de lo orgánico que significa el ser humano, ¿no? Su salud, su nutrición, su salud cerebral y todo ello. Entonces, creo que se debe hacer, ya se debió hacer, pero lamentablemente, ¿no? Los que hacen educación saben poco de educación muchas veces y saben poco de ciencia y saben poco de lo que es también de biología, neurociencias, de biología y todo lo que tenga que ver con cuerpo. Ellos solamente se dedican a ver qué intereses tiene el currículum y listo, ¿no? Entonces, si realmente se desea establecer una educación integral, pues se tiene que incorporar a la educación lo que es las neurociencias, también se debe incorporar lo que es la nutrición y otros temas que son importantes, ¿no? Porque muy importantes. No hay una buena nutrición, entonces lo que pueda hacer el neurocientífico o aplicar las neurociencias en el aula no va a tener repercusión, ¿no? Porque la neurociencia está corporalmente alineada, por así decirlo, con el organismo y todavía más aún con el sistema digestivo, ¿no, licenciada Nati? Entonces, sí, el sistema nervioso y el sistema nervioso, que también es súper importante. Así es, entonces creo que la educación integral, de por sí, tal discurso, que suena a veces una utopía, por así decirlo, tiene que integrar el componente orgánico, es decir, una educación integral con valor filosófico, biológico, técnico tal vez, y mucho más, ¿no? Porque si no, entonces vamos a seguir en lo mismo, moral, ética y también, ¿no? Ética. Hoy en día, así es, y hoy en día aquí en Perú se vio el desfase o la pobredumbre social, por así decirlo, que en plena pandemia se realizó una fiesta chicha, entre comillas, y fallecieron 13 personas, y entre ellas habían requisitoriados y que estaban siendo buscados por la policía. Entonces, hay mucho por hacer, y creo que si es que no entran a hacer política, docentes realmente que están comprometidos con la educación, científicos que están comprometidos con la educación, pues poco o nada se va a poder hacer con los... ¿Puedo añadirte una cosita más? Para dialogar. Sí, me ha encantado lo que has dicho porque es totalmente cierto. Me gustaría dar un pasito más, Gabriel, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Creo que el docente se le tiene que enseñar desde todos los ámbitos. Creo que se le tiene que, no solamente para que se ciñan a lo curricular, sino, como tú muy bien has dicho, tiene que tener un bagaje cultural. Yo lo dije en un programa de radio que estuve hace poco, un bagaje cultural amplio para que la neurociencia se pueda aplicar. Y no solamente quedarte en lo ético y en lo básico. O sea, tiene que estar no hiperformado en másters, cursillos, no. Tiene que estar hiperformado en cultura curricular y también en las herramientas para poder atender a sus alumnos, porque tenemos una neurodiversidad. Sabes que tú tienes que atender dentro de un aula exactamente un niño con TDA,
que un niño con Asperger, que un niño... Entonces tienes que Ujú. estar preparado para eso. Ahí entra la neurociencia Sí. también. Ahí entra la alimentación, por ejemplo, que es muy cierto. Ahí entra que sepas cosas de neurobiología. Ahí entra que sepas cosas de cognitivo-conductuales. O sea, tienes que tener Así es. unas pinceladitas de todo para poder defenderte. No decir, el niño se porta mal porque se porta mal, no. El Claro. niño se Sí. porta mal porque tiene un TDA, sabes que no puede hacer uso de la alimentación de dulce, por ejemplo, o el chocolate, porque le potencia muchísimo más una mala conducta, no una conducta más activa. O sea, que es todo, es un cúmulo, Claro. es un conjunto, Es un Así es. todo. es un todo. Así es, ¿cómo se podría decir, no? La ciencia está para evitar que nosotros, los docentes, y en general todas las personas, eviten decir falsos, Falsos etiqueten a mitos. personas, falsos mitos, ¿no? Porque si es que nosotros no tenemos una cultura, entre comillas, científica investigadora, o por lo menos de lecturas, de divulgación científica, pues poco o nada podemos Pueden hacer. involucrarnos o motivar también a nuestros propios estudiantes a que eviten promulgar mitos, como se podrían decir. Entonces, Ujú. todo es una red y todo ello también cabría esperarse de la universidad, ¿no? Donde forman profesores, Sí, ¿no? Una exactamente. modificación, ajá, una modificación en la currícula y todo ello es importante para que también el mismo se vaya fortalecido a la acción, ¿no? Y si no pasa eso, pues estamos un poco flaqueando en todo lo que es educación. Está obviado, todo muy obviado. Así Ya pues, el sistema educativo queda obsoleto el currículum, queda obsoleto en los docentes, quedamos obsoletos en todos los y términos. nos atrasamos O sea Y que, nos atrasamos. bueno, en realidad la transición de esta pandemia ha obligado a muchos a actualizarse de alguna manera porque nos falta muchísimo, pero por otro lado también ha dejado de lado un montón de gente que no lo pudo seguir. Ujú. Y me estoy refiriendo quizás a los docentes, quizás a los padres que también tuvieron que colaborar o están colaborando para de alguna manera seguir la educación de los chicos, Sí, ¿verdad? sí, además es muy así, complicado, pero sí, Ujú. ¿verdad? Es muy complicado porque aquí hay muchos papás que tampoco tenemos muchas computadoras en casa. Yo en mi casa tengo dos, una de ellas se nos estropeó y funcionábamos todos con la misma o con la tablet, con la tableta. Hay papás que en casa pues tampoco tienen dispositivos Sí, móviles o no tienen acceso a internet o incluso no tenemos una cultura informática como para esa seguir, es. claro, para seguir una clase y que tienes conocimientos básicos ya de por sí en cosas curriculares, más encima tienes el añadido de no tienes recursos en casa para trabajar y si los tienes, tienes que aprender para ayudar a tus hijos. O Sí, sea es que cierto. Sí, tenés que el docente, liberarlo. claro, eso por una parte, y luego el docente, por otra parte, tampoco es que sepa muchísimo de informática como para poder dar clases virtuales y utilizar los TICs. Entonces, es Totalmente. un cambio, es una transición y es una revolución tan grande que yo creo que, como decía Luis, tenemos primero que aprender a aprender y después Aprender a a aprender. aplicar, a aplicar, Totalmente de acuerdo, sí, es que no cierto. es lo Bueno, mismo que la neurociencia. perdón, Claro, Ala, perdón. sí, Totalmente, sí. alfabetización digital, Desde, desde desde la y a partir de ahí oscuridad, Alan aplicaremos la está neurociencia y apoyando. aplicaremos todo. Muy bien, muy bien. Alan desde la oscuridad está apoyando, pero está muy bien Sí, sí, porque sí. creo que en este momento estás dando unos cursos muy interesantes. Si me permiten Y un aparte, segundo, vamos a hacer un PNT nosotros también de nuestro live. Con Alan, en nuestro equipo estamos haciendo lista comercial, un servicio especial por internet y por televisión, un combo de televisión e internet para las empresas, para todos aquellos que quieran promover sus productos y o servicios, instituciones también, por supuesto. Esta lista comercial lo estamos lanzando desde Santa Rita para el mundo, obviamente. En nuestra región es una región muy especial, es una región de granos, ganadera especialmente. Entonces hay mucha movida también de que los muchachos quieren promover, vender la soja, el trigo, etcétera, fuera del país, y otros quieren venir a nuestro país. Y por supuesto, nuestra gente que está aquí puede promover a través de nuestra página que se llama Lista Comercial. La semana que viene ya estamos con todos nuestros socios fundadores. Más información, bueno, allí Alan está poniendo al pie de página. Los que quieran informarse
para poder crecer a través de lista comercial que están involucrados en las redes sociales, pero también en televisión, fantástico. Creo que es el único grupo que verdaderamente da un combo realmente para que usted pueda promover sus productos y llegar a algo. Y yo quiero hacer una pregunta, permítame, a la licenciada Nati. Todo muy lindo, hablamos globalmente, que los chicos, bueno, hacen sus clases, que los padres les ayudan, o que alguna maestra particular, no sé, pero ¿qué pasa con los chicos especiales? ¿Cómo están ellos? Es que hay... Desde tu punto de vista, estamos hablando desde España, que quizás tengan algún acceso. Yo no sé cómo está Perú, no sé cómo está Paraguay ni Argentina, Vamos porque a ver. son totalmente distintas, pero queremos escuchar tu opinión, Nati. Niños especiales nos estamos refiriendo a niños con requerimientos especiales. Pues vamos a poner casos muy simples, muy sencillos. Por ejemplo, un niño con un déficit de atención, pues lo tienes, si ya normalmente con una medicación y dentro de un aula con 20 alumnos ya cuesta trabajar, aunque con medicación ya lleva más o menos un ritmo, imagínate en casa que el papá no ha tenido nunca acceso a un ordenador, el niño con una mosca, ¿qué pasa? Se despista y se aburre soberanamente con las tareas de clase. Pues es un abocamiento a un fracaso. Yo creo que es lo que se ha hecho aquí en España, por ejemplo, que le han dado un aprobado general. Niños con autismo. Yo creo que en España concretamente la educación especial sí que la van a hacer presencial porque es obligatoria. Lo que no sé es si en centros, porque yo en centros hace ya tiempo que dejé de trabajar. En centros ha sido... Pero vamos, la educación especial es que tiene que ser presencial sí o sí. No puedes mantener a un niño con requerimientos especiales específicos en casa, porque en el centro es un sitio de formación y para ellos los aliena de lo que es estar encerrados en una casa. Es una válvula de escape, es un aprendizaje, a ellos es un acceso a la comunicación. Entonces, pues ha tenido que ser muy, muy duro. Aquí en España dejaron un espacio de, no sé si era una hora o así, para niños, por ejemplo, con autismo, con requerimientos especiales severos, poder salir a pasear con los papás, por lo menos que vean la luz del sol. Porque, claro, es un tema muy duro, muy serio, aunque es mi pasión también, aparte de la neurociencia y la educación especial específica. Y bueno, esto es lo que se puede decir a pinceladas a muy grosso modo. Pero trabajar con niños en casa con requerimientos especiales, pues es, aparte de ineficaz, es un... Y existe en España, problema por gordo ejemplo, dentro. existe una diferencia entre el chico que va a un colegio público con respecto a un privado. ¿Existe la diferencia educativa? ¿Existe allí esta diferencia? Claro. Aquí se nota, no sé allá. Hombre, ¿cómo no se va a notar? A ver, aquí es que hay tres tipos de centros. Están los centros educativos públicos, en los cuales los profesores acceden a la educación pública por una oposición seria, y son gente que está muy formada. Después tenemos los colegios concertados, que el profesorado es de colegio, el colegio concertado podemos decir que va con ayudas públicas, y después tenemos el colegio privado. El colegio privado, claro, evidentemente la tecnología la usa más, son más selectos, el nivel de aprendizaje teóricamente es más elevado, según colegios, o el nivel de exigencia, o incluso, digamos, los servicios psicoeducativos o psicopedagógicos, aunque no es mi forma de pensar, público que privado, pero bueno, la diferencia está muy marcada. Son tres escalones distintos de educación. ¿Y en tu país? Gabriel, querido, ¿me escuchas? Oh, sí, hola, hola. Bueno, aquí también en Perú, como en España, creo que también hay tres tipos o tres modalidades de educación, ¿no? Una que es la pública, la otra de convenio, colegios de convenio, que sería la concertada, y por último la privada. Y obviamente sí se ve la diferencia, ¿no? Es enorme trecho entre uno y otro tipo de currículum, otro tipo de contenido, ¿no? Y otro tipo de uso de infraestructura, uso de tecnología. Claro, Entonces, de tecnología. y es enorme las diferencias, ¿no? Pero de todas formas, en cuanto a la educación pública, por así decirlo, ¿no? Se trata de potenciar con algunos programas, con algunas páginas web que también están para que los chicos lo utilicen, ¿no? Pero lamentablemente también a veces la motivación del mismo estudiante, ¿no?
que se contagia, obviamente, porque un estudiante en tu colegio, 30 alumnos, uno que no quiere estudiar, pues a veces tiene sus amigos, se contagian, ¿no? Y asumo que también eso debe pasar en la escuela privada, ¿no? Pero en menores casos, ¿no? Porque allí sí se ve demasiado la diferencia en cuanto a conocimientos que adquieren y sobre todo, ¿no? Uno se da cuenta cuando les preguntan qué hacen en matemáticas en una educación privada y qué hacen en matemáticas en la educación pública y el trecho es tremendo, pues, ¿no? Igual, creo que Es muy en algún momento, similar. y creo que en algún momento se debe de tratar de equiparar, ¿no? El nivel tanto de la privada De con la la educación pública. en sí, ¿verdad? Ajá, Sí, educación. Además, es un derecho inalienable para todos. Todos deberíamos tener acceso a la educación. así es, Todos. ¿Verdad? Absolutamente. absolutamente. Luisito, ¿y allí por tu región existe esa diferencia también o no? Sí, claro, es la misma situación, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que ante las mismas dificultades, en lugares donde podría haber soluciones más, también tienen dificultades. Así que Sí. imagínense acá en Sudamérica es todo mucho más complejo, en el interior mucho más complejo. Que Acá en hay las un ciudades o centro. que en las capitales. Ajá. Sí, claro, claro. Hay un centro para niños con capacidades diferentes y bueno, yo que estoy en la parte social de asistente, me doy cuenta que a veces no hay para medicamentos, a veces es muy Bueno, doloroso la realidad. Y como dijo la licenciada Natalia, imagínese el tema de trabajar por internet con esos niños, es imposible, es inviable y no se puede. Yo creo que lamentablemente, por más buena intención, se quedan fuera del sistema porque el sistema no está preparado. Si no estaba claro, preparado en una supuesta normalidad, ahora Así menos, es. ¿verdad? sí. Y Cierto. increíble, porque, bueno, no sé si lo conocen, Nati, al científico Facundo Manes. Él siempre está promoviendo a través de la neurociencia la educación. Pero qué increíble que los grandes científicos y grandes personalidades del mundo han salido de colegios, ¿cómo se dice?, públicos. Públicos. Increíble, pero no sé lo que le habrá ayudado, no sé lo que Pues, habrá... pues mira, yo Perdón. lo hablaba con Luis, ¿recuerdas, Luis, una conversación Sí, que tuvimos? Sí, 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 sí. sí, bueno, en WhatsApp lo estuvimos hablando. Aquí, por ejemplo, cuando yo iba a facultad, le estaba comentando, las facultades eran públicas, las facultades públicas muchísimo. Primero estudié magisterio, recuerdo, cuando yo era muy jovencita, quería ser maestra, pero luego vi que no era lo mío. Sí la educativa, pero no. En una escuela de magisterio privada. Nos lo daban todo hecho, era fantástico, teníamos una ratio de 8 alumnos, pagábamos un dineral. Y claro, yo me saqué la carrera en nada, con 21 años ya era maestra. Después me fui a la escuela pública. En la escuela pública aquí en España, o la facultad pública, habían docentes muy buenos. La docencia pública ha sido de mucha calidad porque ha ido muy acompañada con la política socialista de aquella época. Después pasó a una política de derechas en la cual se potenció mucho lo privado y actualmente es lo que le comentaba Luis, lo que hay es mucho negocio con sí. con las universidades privadas, con los estudios y con los másters. Yo tengo 2 másters, pero los másters valen un pastizal, hablando coloquialmente y vulgarmente, valen un dineral, pero es como requisito indispensable de después sacarte una carrera. Cuando yo Sí, estudiaba en la facultad, ya sacabas el máster incluido dentro de los 5 años de la licenciatura. Bárbaro. Entonces, sí, tal cual. Yo un máster de estos estamos hablando de 4.700 euros, ¿eh? No sé, No sé, bueno. sí, una fortuna. O sea, que te sacas una carrera, pero después tienes que hacer un máster. Sí, Da igual que sea una pública que fortuna. privada. Pero aparte de privatizarse mucho la educativa, se está haciendo mucho negocio. Bueno, Esto a dos grosso modo. preguntas que vamos a ir cerrando la programación. ¿Me levantás el volumen, Rodolfo? Le escucho muy, muy bajo a Nati. Una de las preguntas para ustedes es la siguiente, es decir, hablamos de la educación, sobre todo que, bueno, que debemos capacitar, no se deben capacitar los maestros, los alumnos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Hay diferencia entre un alumno que los padres tienen, o sea, que tienen
digamos, una columna fuerte de cultura, o sea, aquel que tiene una base cultural Claro. en la casa, es quizás un alumno más potencial hablando que aquel chico que los padres no tienen ninguna preparación o de repente tienen otro tipo de problemas. Son cosas, ¿puedo contestar? Porque son Sí, mi cosas querida, para eso. distintas. Gabriel, yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo. A ver, no es lo mismo el tener una columna potente o estar bien, tener el riñón cubierto, que se suele decir en España, lo que te ayuda mucho es a difundirte. Pero lo que realmente es importante es la capacidad que tiene el alumno. Si el contexto que tiene es adecuado, se Así es. potenciará el doble que si su contexto no es adecuado. Ujú. Un chico que está en Uganda, por decir algo, que quiere ser médico y que es una alta capacidad, no tiene la misma potencialidad que un niño que está en Finlandia, que los padres son cirujanos. No sé si es muy gráfico el ejemplo, pero creo que es bastante resolutivo, ¿no? Claro, la columna vertebral es el dinero, pero como en todo, ¿Qué? ¿Perdón? ¿no? Es el El dinero, dinero. ¿no? Por así decirlo. El dinero. Creo que entender que la columna vertebral es el dinero, ¿no? O el apoyo económico que se tenga en un contexto. Sí. Claro que es más potenciador o menos. Eso es evidente. No es lo mismo estudiar con becas, que no tengas ningún problema económico, o una columna vertebral potente en la cual en casa te puedan sufragar gastos y gastos y gastos. Ujú. Gabriel, Claro. ¿así pues bien o qué opinas? Sí, Yo creo que está bien, ¿no? Porque a priori, como se podría decir, a priori, la familia que tiene una buena estructura, por así decirlo, económica y tanto moral y ética, obviamente el estudiante de esa familia va a estar más preparado también porque está menos estresado, ¿no? Tiene menos estresores, Claro, menos, por así decirlo, puntos negativos para que él pueda explotar, ¿no? Su capacidad, ¿no? En cambio, si hay claro, está en una familia con una columna vertebral ya muy mala, digamos, ¿no? Inclusive ahí le agregamos el entorno donde puedan estar viviendo, digamos, una sociedad donde abunda la delincuencia, pues si la capacidad del estudiante va a ser explotada por completo, aunque si es que llega un buen profesor y lo motiva, puede claro. que si pueda Un buen explotárselas apoyo, un buen como puntal. tanto de la familia, ajá, un buen apoyo puede hacer que explote, pero a priori, ¿no? Así, sin tener casos especiales, por así decirlo, ¿no? Desde luego que la columna vertebral de una buena familia es muy importante, ¿no? Sí, yo quería añadir una cosita más. sí, Yo, por ejemplo, en terapia, sí. sí, permíteme, Blanca, yo en terapia, por Sí, ejemplo, por favor. siempre lo comento a los papás. La comunicación es importante. Cuanto más rica sea la comunicación y más rico sea el lenguaje, es como tener otra buena columna Herramientas. vertebral, otro ambiente, otro aliciente importante. Pues es lo mismo, otro tipo de columna vertebral. Si tienes una comunicación, un contexto súper adecuado, siempre motivará más al alumno y desarrollará más sus capacidades que si no lo tienes. Así es. Eso es básico. Sí, pues. Por hablar de Perfecto. un grosso modo. Perfecto. Bueno, Luisito, tu opinión y voy a dejar una pregunta y con ella vamos a ir cerrando. Sí, no, coincido totalmente con los Liz, en verdad. Y hay una palabra que utilizó mucho en toda la entrevista que creo que es la clave, que es la contextualidad, ¿verdad? Tiene que ver la contextualidad en la familia, se tiene que ver la contextualidad en la educación. Creo que debemos no reformar, sino hacer las cosas como tienen que hacer, ¿verdad? La educación, yo siempre pongo un ejemplo, es como una casa, ¿verdad? Que la vas construyendo y a medida que vas construyendo seguís un orden. No pones el baño en el comedor o el comedor en el baño, ¿verdad? Claro, Y creo que tiene toda una contextualidad. Y también como un paradigma que cambia es que se cambió un poquitito esa visión de que creo que los valores y las formaciones siempre deben comenzar en el hogar, ¿verdad? Como dice la licenciada, ese diálogo, esa comunicación debe partir de ahí. Si nosotros eso le sumamos como un peso a todos los docentes, a todos los formadores, y claro. contextualidad encima no es buena, entonces no, es una ensalada que no va a salir nada bien, ¿verdad? Porque se mezcla todo y Sí. bueno, y salen los resultados Sí, que tenemos a la vista. Y ahí ya no yo- importaría si es pública o privada o Así porque es. no se claro, respeta así las es. Es que comunidades. es Sí. cierto.
es que el colegio, por así decirlo, y por poner un eslogan, ¿no? Es un sitio de formación, no de educación. La educación es en casa, la formación es el centro. Entonces, claro, como dice Luis y como me ha apuntado Gabriel, si empezamos desde casa, pues todo, tengas o no tengas una columna vertebral más adecuada o menos adecuada, ahí por lo menos el camino ya está hecho, ¿no? Está enfocado. Creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Perfecto, sí, creo que sí. Y esta pregunta va para todos. Hoy por hoy, para cambiar necesitamos mucho la voluntad política, o sea que el gobierno también debe apoyar en todos los sentidos para que esto realmente cambie, sobre todo la educación. La educación cambia y creo que cambiamos todo, pero hoy, sin ofender a nadie, digo, cualquiera es presidente, cualquiera es gobernador, cualquiera, me refiero a la preparación en sí. ¿No creen ustedes que, por ejemplo, qué importante sería, vamos a soñar, qué importante sería de repente que en el equipo de la gobernación o de la presidencia de un estado estuviera un científico o alguien especialista en la educación, en deporte, por ejemplo, en, ¿cómo se dice?, en emprendimiento, ¿por qué? Porque están las empresas, están las pymes, en fin, digamos, para cada sector, para cada ministerio. Y sobre todo rodearse de gente que sepa, porque hoy la gran mayoría son todos abogados y al final terminan siendo médicos y de repente son otra cosa, pero no, desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, digamos, gobiernan cualquier cosa en el buen sentido de la palabra. Por eso es que aparentemente nos cuesta cambiar. ¿Cuál es su opinión? Vamos por Gabriel. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Gaby. Ya, bueno, yo creo que usted sí tiene toda la razón, ¿no? Hoy en día los gobiernos aquí en Perú tenemos una larga historia, por lo menos de 100 años, de 100, 80 años de pura corrupción, y que básicamente se trata, ¿no?, de hacer bien las cosas, pero cuando no hay esas ganas realmente de querer hacer el cambio, pues no se va a dar, ¿no? Igual creo que sí es oportuno que dentro de los gobernadores, de los presidentes, dentro de ese grupo político, sí hayan científicos, ¿no? Hayan educadores, ¿no? Que tengan, todos tienen que tener una formación académica, académica, profesional y ética, ¿no? Para que de esa forma sí trabajen en son de la sociedad, ¿no? Porque ¿qué hace un gobierno si no tiene dentro de su bancada, por así decirlo, una persona experta en ciencia, ¿no? Entonces, ¿quién va a dar el visto bueno para decir, no, sí, la ciencia es necesaria para que la sociedad se desarrolle y potencialice sus necesidades y sus intereses? ¿Quién puede hacer eso? ¿No? Acá en Perú no tenemos una comisión de ciencia, acá en Perú no tenemos un Ministerio de la Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces aquí yo creo que estoy involucrado en ello de que se tiene que hacer y ¿no? ¿Te escuchamos? Hola. Bueno, mientras entra nuevamente Gabriel, me parece que se... Bueno, ¿Cómo podemos evolucionar? Hola. Luis. Sí, bueno, es una pregunta muy buena y muy filosófica, Blanca, ¿verdad? Porque realmente yo creo que para que ocurra eso se tiene que derribar las estructuras que existen en la política, ¿verdad? Porque de repente hay gente capaz, pero la estructura está armada y hace lo que puede y no lo que debe, ¿verdad? Entonces, como dice Gabriel, a lo mejor hay un buen neurocientífico, ¿verdad? Pero la estructura no da para eso. Pero bueno, la única, yo creo que lo que tenemos que apuntar es jóvenes, para los jóvenes lo que tenemos que apuntar, a los niños, ¿verdad? Y a los futuros jóvenes, porque esa estructura en algún momento va a caer. Esa gente que está ahora instalada en el poder, corruptas, ¿verdad? En algún momento caerá, pero ¿quién toma su lugar? No se puede seguir con lo mismo. Entonces debemos preparar con los valores desde el hogar y después con un buen sistema educativo a los jóvenes que van a ser los futuros gobernantes del mañana, porque el mundo cambia. Sí. Te queremos escuchar y vamos cerrando. Nati, estás en el aire. Sí,
Yo quería apuntar un poquito más, ir un poquito más allá de lo que ha dicho Luis y lo que ha comentado Gabriel, que es absolutamente real. A los chavales, bueno, chavales se denominan los chavos o los chicos del futuro, pues sí, enseñarles a tener un buen criterio y unas herramientas básicas para la vida y, y actitud crítica. Yo creo que es importante. Y sí que es cierto que deberíamos tener pues unos gobernantes que se preocuparan más de la educación y la sanidad, porque es el futuro, y no preocuparse tanto de invertir en obra pública y en cosas que realmente no van a ningún sitio. Aquí en España, concretamente, hemos tenido gobiernos muy buenos años atrás, a lo mejor 30 años atrás, los que han promovido muchísimo la educativa, lo educativo, luego gobiernos de derechas que, por ejemplo, han promovido más lo que es el turismo. Otro gobierno ha derribado lo que tenía el de derechas y ha intentado otra vez promulgar la educación de otra manera. O sea que, bueno, la política en sí mira su propio bolsillo, no mira lo que realmente el futuro. Mira lo que le interesa y la izquierda lo suyo, la derecha lo suyo y como mis compañeros, no le veo que estén muy preocupados por la educación, Sí, sinceramente. cierto. Tenemos que Completamente. enseñar nosotros. No es prioridad. Bueno, un saludito. De ahí ¿Me cerramos contar nuestra algo? sesión. Sí, yo quisiera mencionar algo, ¿no? Si se me escucha, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, Este estudio se trata de física artística, Estamos teniendo problemas, Gabriel querido. que siempre hay Corta muy entrecortado. No. ¿no? Vamos a dar paso Y para ir entonces, cerrando, Nati, así te vas a dormir. sí, O a comer una rica paella. sí, Paella, estáis invitados todos. Así es. La paella más cara del mundo. sí, Tenemos que esperar vuelos y todo para ir a España. Bueno, todos ponerse. Sí, Yo tengo una claro. casa muy grande, ¿eh? ¿Cómo? Yo tengo una casa muy grande, o sea que aquí caemos todos. Mirá que no me diga 2 veces que voy para allá. Venga, ánimo, ánimo. ¿Por qué no quieres? Sí, voy a ir. ¿Por qué no queréis? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vale, Te prometo que voy, fenomenal. Yo te espero. Gabriel, Bueno, también te gracias, espero Nati. y Luis también te espero, a todos. gracias, gracias. Gracias. Ya, Alan Pero yo también te ¿eh? espero, queremos Nati, llegar para estudiar. antes de pedir a los tres, y sobre todo a Nati y a... Esta no va a ser la primera charla, vamos a ir No. soñando y vamos a ir incentivando. Yo creo que esto sí o sí va a cambiar, y lo responsable en cambiar somos nosotros, ¿sí no? Si esperamos Claro. que los niños o los alumnos cambien, difícil si nosotros no les enseñamos y no Así los Así como es. educamos, ¿verdad? Así que yo les comprometo, chicos, para una próxima charla, a Luis, el que va a estar siempre en contacto con ustedes para ir organizándonos, Genial. a seguir. ¿Qué te parece, Nati? A mí me parece fenomenal, yo estoy encantada. Sí. Me ha gustado mucho compartir con mis compañeros y contigo, y con Alan también, este rato. Me ha parecido muy constructivo y sobre todo que tenemos puntos de inflexión muy, 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 muy comunes, que es lo más importante. Y estáis invitados Bueno, a Valencia. Besitos. gracias, a Valencia. Gracias. Un saludito, muchas gracias, Gabriel. No sé si puedes entrar o se frizó, Gaby, Gracias. parece. Le vamos a dar igual las gracias y lo vamos a comprometer que cuando Perú tenga No quiere invitarnos a su programa, ¿eh? Se marcha. No, me parece que no. Yo hablo con el señor, con él hablo. Bueno, vamos a comer. ¿Cómo que se llama la comida de Perú? Esa, ceviche. Ceviche, justo hoy almorcé ceviche. Muy rico. Oye, pues invitadme, Sí. Les mando un delivery. Muchas gracias, Luis. Sí. Gracias a usted. Gracias. Gracias, Gabriel. Adiós. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, y yo agradecer a todos ustedes que nos siguen a través de la programación ECO, que se dice Educación, Ciencia y Oportunidades. Oportunidades, obviamente, siempre lo van a tener, siempre y cuando nos eduquemos, nos formemos. Y también les quiero agradecer, nos pueden seguir a través de YouTube, como siempre, a través de Facebook, Instagram, y por otro lado, a través de los medios de televisión que hoy por hoy estamos pasando nuestro live,
que se llama ECO. Como siempre les quiero decir, recuerden que la cultura de los pueblos hace posible la unión entre las naciones. Muchas gracias y hasta la próxima edición.